llenarla. Hoy es la cuarta conferencia de esta serie y hemos estado platicando de los milagros de Jesús y qué implicaciones y aplicaciones tienen para nuestra vida. Durante las últimas 3 semanas hemos visto un milagro de Jesús cada semana y esta semana pues no es la excepción. La única diferencia es que este milagro solamente fue hecho por Jesús ante los ojos de los discípulos y no ante los ojos de todas las demás personas. Y nuestra narración de esta historia, de este milagro, comienza después de uno de los milagros más públicos que Jesús hizo, que fue alimentar a 5,000 hombres con apenas, no me quiero equivocar cuántos peces y cuántos panes, pero eran 5 panes y 2 peces, y Jesús alimenta a 5,000 hombres, pero la verdad, cuando la Biblia habla de 5,000 hombres, no habla de 5,000 cabezas, sino habla verdaderamente de 5,000 hombres de sexo masculino, y si había 5,000 hombres, pues en mi teoría había como 10,000 mujeres más, ¿no? Pero bueno, vamos a ser corteses y vamos a ver que había otros 5,000 más, entre niños y mujeres. Por lo menos había 10,000 personas cuando Jesús hizo este milagro, que de una manera extraordinaria, de unos pocos panes y unos pocos peces, se repartió y nunca se acabó, y cuando terminaron la gente de comer, recogieron mucho de sobra, ¿no? Este milagro tan público, lo hace previamente a este otro que solamente lo hace con los discípulos. Y este milagro es ese milagro que nosotros hemos escuchado de ver o escuchar o leer a un Pedro bajarse de una lancha y caminar sobre el agua. Y bueno, los apóstoles, de hecho 4 de ellos escriben la historia de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y ellos narran la vida de Jesús, y 3 de ellos mencionan esta historia. Y me llama mucho la atención esta historia porque Jesús, después de todos estos milagros y de alimentar a los 5,000, les dice a los discípulos, pues váyanse ustedes, vayan por delante a esta ciudad que vamos a visitar, que ahorita les digo cómo se llama, que Bethsaida. Dice, váyanse a la ciudad, no se preocupen por mí, yo los voy a alcanzar al rato. Y vamos a leer aquí donde dice, ¿no? Entonces, alimentan a los 5,000 Jesús, y después se queda despidiendo a la gente y le dice a sus discípulos, váyanse, ustedes adelántanse, yo voy a orar. Y entonces vamos a leer esos bosquejos donde dice, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras él enviaba a la gente a las casas. Una nota nada más aquí. Me llama mucho la atención cómo Jesús siempre quería estar con la gente. Dice la Biblia que él tenía compasión por las personas. Y no es la primera vez que esto hace. Y dice, ¿saben qué? Si ustedes ya están cansados, si ustedes ya se quieren ir, váyanse. Yo me voy a quedar con la gente. Y Jesús se queda atendiendo hasta la última persona, ¿no? Este es el valor que Jesús le da a cada persona. Él se queda con nosotros, permanece con nosotros. Y es solamente una nota en esta cita bíblica, porque envía a sus discípulos no muy lejos. De hecho, si estudiamos un poquito la geografía del mar de Galilea, vemos de donde estaba Jesús. Era escasas 2 horas, yendo por la orilla hacia el norte para llegar a Bethsaida. Y Jesús dice, bueno, váyanse. Y yo muchas veces me pregunté, bueno, ¿y cómo es que los discípulos dicen, uy, sí, nos vamos, ¿no? Y dejan a Jesús ahí. Pero la razón es porque no era mucha la distancia. Por alguna razón tenían que llevarse las lanchas, ¿no? O la lancha. Y entonces me imagino que dice, pues Jesús nos alcanza caminando, al rato llega. Si entonces en lancha llegamos en 2 horas, pues él llega en 4 y vamos a caminar, pues que se vaya caminando, ¿no? Entonces sigue nuestra cita bíblica. Dice, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada. Resulta que aunque el viaje es corto a Bethsaida, ellos tenían que haber llegado en un par de horas, como les decía hace ratito, pero de repente les cae así todo el infierno ahí, ¿no? Viene una tormenta sobre ellos, el viento estaba en su contra, y había arrastrado la barca de la orilla, dice que muy profundo. Yo imagino que casi a la mitad del gran lago es, porque este no es un mar, es un gran lago, pero está tan grande que le dicen el mar
de Galilea, y era un tipo de huracán en medio de este lago gigantesco, y estaban ellos tratando de navegar ahí. Imagínenselo en este gran lago, en medio con una gran tormenta, ¿no? Y dice, y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y en esta última parte nos habla que no habían comprendido los milagros de los pescados y los peces, y estaban así como todavía sacados de balance, ¿no? Y muchos conocemos la historia de este milagro. En otro de los evangelios se nos narra que era Pedro el que se baja del barco y camina. En este evangelio que acabamos de leer, esta parte, no nos narra la parte de Pedro. ¿Por qué? Pues no sé. Pero lo que sí sabemos es que la meta de Jesús, al permitir que los discípulos pasaran por esa situación, era enseñarles cómo confiar en Dios. Era enseñarles que en medio de las circunstancias difíciles sí puede haber esperanza. Que en medio de la tormenta, cuando todo se siente perdido, cuando siente que te hundes, o cuando sentimos que nos hundimos, en el caso de los discípulos, cuando sentían que ya iban a naufragar, quería mostrarles que aún había salida. Y de esto precisamente es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera hablar de 5 cosas o 5 características de cuando nos estamos hundiendo en la vida. A lo mejor tú piensas que no has llegado a ese momento, pero después de ver esas 5 características me gustaría que autoevaluaras tu situación, porque a lo mejor te estás hundiendo en alguna relación, en alguna situación financiera, o a lo mejor una situación emocional que te estás hundiendo. Y bueno, sabemos que nos estamos hundiendo ahí en sus bosquejos debe leerse cuando no puedo ver el camino. Cuando no puedo ver el camino, la Biblia nos dice que ya había oscurecido. Y yo no sé si alguna vez ustedes han estado en el bosque o de día de campo lejos de una ciudad, como en la noche es profundamente oscuro, ¿no? Y la única luz que nos llega es la luz de los astros, ¿no? Yo recuerdo que nos platicaba el Señor ahí en la Sierra San Pedro Mártir, ahí en el observatorio, que ahí era bien oscuro, que estaba alejado de todas las ciudades y que era una ciudad sumamente oscura, era un lugar sumamente oscuro y podían ver con facilidad los astros. Pero yo quiero que se imaginen por un momento, estamos en el mar de Galilea, en medio del mar, con una tormenta, con todo lo que da, y pues todas las tormentas tienen nubes, y estas nubes estaban bloqueando la luz de las estrellas, estaban bloqueando inclusive qué dirección tomar, porque las estrellas no se veían, y por la noche los pescadores o los navegadores usaban los astros para saber en qué dirección irse. Pero no había estrellas, no había luz del día, y no había electricidad que hacía que las ciudades brillaran. Estaban completamente oscuros. No podían ver qué dirección tomar, no podían ver el camino de regreso, no sabían si para allá era Betsaida o para allá, o para allá, o para allá. Simplemente estaban siendo manipulados y manejados y golpeados por las olas de esta tormenta. Y posiblemente esto te representa a ti. A lo mejor te encuentras en esa situación, ya no sabes qué hacer, no ves qué camino tomar, no ves con claridad, estás en el momento más oscuro de tu vida y solamente puedes ver la tormenta que te está cayendo. Ya no tienes ninguna herramienta más que sacar, ni ningún consejo, ningún libro, ni ninguna señal te puede ayudar a seguir adelante, y estás siendo, pero así, golpeado con todo, por medio de la tormenta que estás viviendo en tu vida. La segunda característica que sufrimos cuando nos estamos hundiendo es la soledad. Sabemos que nos estamos hundiendo cuando nos sentimos solos, y así tiene que leer en sus bosquejos, cuando me siento solo. Y dice que Jesús todavía no había venido a ellos. Cuando tenemos ese sentimiento de que nadie me está ayudando, de que nadie está de mi lado, que sí, tengo cónyuge, tengo hijos, tengo amigos, o pensaba que tenía amigos,
pero en medio de esta oscuridad, de esto tan profundo, tan impactante que estoy viviendo, me siento completamente solo. No veo que alguien más pueda hacer algo por mí. No hay otra más que enfrentar esto solo. A lo mejor así es el momento que estás pasando. La tercera característica que sufrimos cuando nos estamos hundiendo es la inseguridad. Cuando nos estamos hundiendo, me siento inseguro. No estoy seguro, no estoy cómodo, no estoy en control. No estoy en mi zona de comodidad, de lo que domino. No ando como pez en el agua, sino realmente no sé manejar la situación entre la oscuridad y entre no ver el camino, entre sentirme solo. Me siento inseguro, me siento fuera nuevamente de mi zona de comunidad. Y dice la Biblia en Mateo 14:24, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos aparentemente se encontraban, como decía, en el centro del lago, no en la orillita del lago donde estaba seguro. Yo creo que muchos hemos ido a la playa, ¿no? Y mientras estamos en la orillita todos estamos contentos, pues aquí no pasa nada. Pero nos empezamos a meter un poquito más allá, y especialmente en las playas de aquí de California, cuando el mar como que en vez de sacarte te está jalando más adentro, y nos empezamos a sentir sumamente inseguros. Yo recuerdo que de niño o de adolescente me metía a la playa aquí en Playas de Tijuana a nadar entre los delfines y otras cosas que fluyen de la ciudad de Tijuana al mar, y estábamos ahí, y de repente nosotros éramos muy surfos, y de repente se vino como una marea, ¿no? Y esa marea, en vez de sacarnos del mar o hacernos del lado o para el otro, nos empezó a llevar más profundo, y las olas caían en nuestra cabeza. Y me acuerdo mi amigo José Juan, que a lo mejor está viendo esta transmisión, y yo estábamos angustiados, ¿no? Y finalmente logramos unirnos de las manos ahí, y me acuerdo muy bien, no éramos unos adolescentes, y me dice José Juan, no, ya no la vamos a salir, así que vamos a intentar. Y sí, oramos, y Diosito, pues nos vemos en un ratito. Y pues no, se acabó la marea y pudimos salir. Pero a veces así parece que es nuestra vida, ¿no? Me siento inseguro, no estoy pisando firme, estoy en algo completamente desconocido. Y precisamente estos discípulos, que en vez de encontrarse en el lugar seguro, se encontraban en lo más profundo, sin visión, sin poder ver la salida, abandonados porque Jesús ya no estaba con ellos de perdida. Si Jesús hubiera estado en el barco y dicen, pues aquí está el milagroso, pues ahorita se levanta y le dice, ya, se acaba. Pero no estaba Jesús, seguramente decían, aquí ya se acabó este asunto. Y a lo mejor así es como te sientes, inseguro. Además de que no ves la solución, además de que te sientes solo, dices, yo no puedo manejar esto, no sé cómo hacerle, no es mi momento de confort. Y entre algunas de las cosas que algunos hombres son caracterizados es por su seguridad y su manera audaz de enfrentar, pero a veces son una bola de máscaras que nos ponemos y una seguridad tan profunda en nuestro interior. Y a lo mejor esa persona eres tú. Pero la cuarta característica que sufrimos cuando nos estamos hundiendo es la oposición. Empezamos a sufrir un chorro de oposición. Y dice las diferentes traducciones de la Biblia, ¿no? Dice, o las diferentes narraciones de esta historia en los evangelios. Dice, Mateo dice, azotados por las olas. Juan dice, y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Y Marcos dice, el viento les era contrario. Había olas que movían la lancha de un lado para otro. Había viento que no les permitía navegar con la vela o con los remos en la dirección que querían, porque el viento era contrario y los llevaba en otra dirección. En vez de acercarse a un lugar salvo, a una solución, eran alejados. Y hay una zona precisamente que les quiero explicar ahí cerca del mar de Galilea, que se llama las montañas de Golán. A lo mejor usted las ha escuchado porque hay un pleito terrible
por esta zona geográfica. Pero en estas montañas tiende a ser frío, mucho frío, porque están muy altas. Y cuando es frío arriba, es curioso que el mar de Galilea es caliente, porque el mar de Galilea no solamente está, no está al nivel del mar, sino está a más de 200 metros abajo del nivel del mar. Es una cosa extraordinaria esto. Entonces, vienen estas ondas frías y bajan al mar de Galilea, que es caliente. Y cuando estas ondas chocan, se producen tormentas que a veces son muy, muy rápidas, que no las veían llegar en la mañana y están ahí a mediodía o están ahí en la noche por ese choque de temperaturas. Y en medio de este choque de temperaturas se encontraban los discípulos. Y a lo mejor ustedes encuentran en ese momento donde parece que los golpes no se acaban, ¿no? Estás tratando de remar y viene una ola de tu tormenta y te da un golpe. Y todavía no termina esta ola de ponerte una golpiza cuando llega otra y te pone otra golpiza. Y parece que todavía no te alcanzas a recuperar o ni siquiera a entender qué está sucediendo y viene otro golpe a tu vida. Y a lo mejor estás ahí. Hay una historia en la Biblia de un hombre que se llama Job, que le pasó todo lo que pudiera haber pasado menos morirse. La esposa se murió, los hijos se murieron, perdió todo su dinero, todo su ganado, todo lo perdió en horas. Se queda tirado en la calle y luego se enferma, le sale así como llagas en la piel y está ahí tirado en una banqueta. A veces no comprendemos qué está sucediendo. Lo único que sabemos es que pareciera que la vida nos está poniendo unas cachetadas de un lado para el otro y no podemos ni siquiera bloquearnos los golpes. A lo mejor ese es tu caso. Pero también sabemos que estamos en medio de una tormenta y nos estamos hundiendo. Cuando luchamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, como decíamos la semana pasada, pero no hay resultados. No importa lo que haga, simplemente no hay resultados. Doy mi mejor esfuerzo, pero no hago una diferencia. Y precisamente nuestra historia dice que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario. Ellos hacían lo que tenían que hacer. Eran pescadores profesionales, Pedro, Andrés y Juan, y no me acuerdo cómo se llama el otro discípulo. Eran profesionales y no sabían qué hacer. Hacían lo que podían. Y en medio de todo esto nos podríamos llegar a preguntar, bueno, ¿y Dios qué estaba haciendo? Jesús, ¿qué estaba haciendo? Y nos ponemos a pensar y nos ponemos a reflexionar en nuestras propias vidas, ¿no? Y vemos la tormenta que estamos sufriendo y vemos la situación que nos está cacheteando, así que no se termina. Y a lo mejor te preguntas, caray, pues, ¿dónde está Dios? En medio de todo esto que estoy viviendo, yo no veo ningún Dios a mi alrededor. ¿Qué estás haciendo, Dios, mientras la vida me cachetea? Y yo quisiera contestar esta pregunta de una manera muy bíblica. ¿Qué hace Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles? ¿Qué hace Dios en medio de nuestra tormenta? ¿Qué está haciendo Jesús ahorita por mí, hermanos? Y número uno, ahí en sus bosquejos, y debe decir, Jesús ora por nosotros antes de que suceda la tragedia. Me faltó tragedia ahí, así que Jesús ora por nosotros desde antes que suceda la tragedia. Y dice que Jesús una vez, despedida a la gente, subió al monte para orar a solas. Es importante entender una cosa, para Dios no hay misterios. O sea, cualquier circunstancia que estemos viviendo, que vayamos a vivir o que hayamos vivido, Dios la conoce. Jesús sabía que la tormenta iba a venir. Él sabía que iba a caer encima de los discípulos y que se los iba a llevar a la mitad del mar de Galilea, que él se iba a poner en una azotada del agua y que iban a sufrir todo lo que iban a sufrir. Jesús lo sabía. Y nada más entre paréntesis, yo quiero decirte que la vida del cristiano no es una vida sin problemas, ¿eh? Aquel que te haya dicho que es pura felicidad y prosperidad, no, es una mentira. Eso la Biblia no lo enseña. Lo que enseña la Biblia es que en el mundo vamos a tener problemas. Así de fácil lo dice Jesús. Pero dice, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Entonces Jesús conocía que venía esa tormenta. Él lo sabía. Ahora, la otra cosa interesante es que los discípulos no estaban desobedeciendo a Jesús. Estaban haciendo exactamente
lo que Jesús les había dicho. O sea, Jesús no estaba enojado porque lo habían dejado ahí despidiendo a la gente o a lo mejor viendo qué hacía con los canastas de pan que habían sobrado y los pesos. O sea, Jesús no estaba enojado. Les dice, miren, ustedes adelántense, yo los alcanzo. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para eso que iba a suceder. Él sabía lo que iba a suceder y lo iba a usar para ayudar a los discípulos a adquirir fe. Pero bueno, ¿cómo es esto de que Jesús se pone a orar? Pues ¿que no era Dios? ¿Acaso ora a sí mismo? Bueno, pues, la respuesta más sencilla es sí. Sí, ora a sí mismo. Y quizás la ilustración más fácil de comprender esto es preguntarte a ti si tú no hablas contigo mismo. Desgraciadamente a mí me faltan como 3 tornillos y a veces hablas tan voz alta conmigo mismo, ¿no? Pero todos hablamos con nosotros mismos. Pero quiero profundizar más este ejemplo. Yo hablo mucho conmigo mismo sobre mis hijos. Y empiezo a platicar conmigo de cuál es el plan, cuál va a ser la estrategia. ¿Cómo vamos a poder blindar algunas cosas en sus vidas? ¿De qué manera ellos van a poder aprender a vivir sin su papá toda la vida presente? ¿Cuál es el siguiente paso para poderlos dejar seguros en trabajos o empleos? ¿O qué tipo de negocio podemos hacer para que ellos salgan adelante? Y constantemente me estoy hablando a mí mismo sobre mis hijos. Dice la Biblia que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bondad. Y Él siempre está orando por nosotros. Siempre está pensando en nosotros. Y siempre está planeando de qué manera Él va a usar todas las circunstancias de nuestra vida para nuestro bien. La Biblia dice, platicando Jesús un ejemplo de estos, cuando habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿sabes que tú me vas a negar 3 veces? Antes de que amanezca y el gallo cante, tú me vas a haber negado que me conoces y que andas conmigo 3 veces. Y ya sabes que no, yo nunca. Pero Jesús le dice esto. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús sabía lo que iba a pasar. Cuando Pedro no lo dejó, Jesús dijo, ¡ay, Pedro, qué hiciste! Él ya sabía que iba a suceder. Pero Jesús oraba por él. Jesús ya sabía que habríamos de pasar la tormenta que estamos pasando. Pero desde antes de que pasara esta tormenta, Jesús ha estado orando por ti. Él ha estado planeando y pensando de qué manera esto, porque dice la Biblia que para todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a beneficiar. Aún las tragedias nos van a beneficiar. Y Jesús conocía exactamente la circunstancia que estás atravesando y ha orado por nosotros. De hecho, la Biblia nos dice que cuando nos encontramos en medio de los problemas, Él está orando por nosotros. También la Biblia nos dice algo bien interesante. Nos dice que cuando nos encontramos precisamente en problemas, o tentados, o estamos perdiendo la fe, o estamos fracasados, dice esto: ¿quién es el que los condena? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está, o sea, hoy, ahorita, en este momento, a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil, que Jesucristo está a nuestro favor. Cuando alguien intercede por ti, es que está de tu lado, está de tu parte, está a tu favor. Es su manera de mostrar que está a nuestro favor. Interceder es pararte en la brecha por una persona y decir, yo me pongo en la brecha, yo estoy a favor de esta persona y en esto que falta, yo me pongo. Jesús sí estaba en la orilla, pero no los había perdido de vista. Y ese es nuestro punto número 2 ahí. Jesús ve y conoce nuestra situación. Él no la ignora, Él no la desconoce.
dice que Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Los discípulos se sentían con miedo en medio de la tormenta. Y para terminar de amolar, pues decíamos que Jesús no estaba con ellos. Ellos no sabían que Jesús los podía ver desde la orilla. Ellos no podían ver a Jesús. Si has estado en el mar, adentro, en una lanchita o en una tabla de surfear o una llantita o lo que quieras, a veces no se logra ver la orilla entre las personas que están en la orilla. Pero Jesús no los había perdido de vista. Y posiblemente en medio de tu tormenta, en medio de la situación que estás viendo, no alcanzas a vislumbrar que Jesús no te ha perdido de vista. A lo mejor tú ni siquiera lo puedes ver ahí. Pero yo quiero decirte que Él está consciente, total y absolutamente consciente de lo que estás atravesando, de lo que estás viviendo. Recuerdan que en ese momento decíamos que Él lo sabe todo, lo ve todo, en todos lugares está, conoce el presente, el pasado, el futuro. Y hace un momento que hablábamos de Job, en medio de toda su tragedia y de todas sus circunstancias, Él se habla a sí mismo y dice, ¿acaso no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dice, él se dice mismo, a ver, ¿qué te pasa, Job? Dios ve tus caminos, hasta cuenta los pasos que caminas. Él siempre te ve, siempre te observa, siempre está ahí. Ahora, ¿a qué grado Jesús está empapado, informado de mi tormenta? Y dice la Biblia así, que Él comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él es empático hacia nuestras vidas, hacia nuestras circunstancias. En otra parte de la Biblia dice que Él tiene compasión de nosotros. O sea, cuando atravesamos cualquier circunstancia, Él se pone en nuestro lugar. Él tiene esa capacidad empática. Sabe lo que es ser criticado. Sabe lo que es estar cansado, sabe lo que es ser tentado, sabe lo que es estar frustrado, sabe lo que es ser golpeado, sufrido. Él conoce todas estas cosas, no ignora ninguna de estas cosas y puede ponerse nuestros zapatos. Y esta situación de ponerse nuestros zapatos, Él lo ha llevado al máximo. Porque la empatía quiere decir tomar el lugar de una persona. Pero Él no solamente dijo, a ver qué se siente ponerme en su lugar, sino genuina y verdaderamente y verídicamente tomó nuestro lugar. Cuando nosotros nos merecíamos morir en la cruz por nuestras ofensas, Él dijo, oye, un momento, mi empatía va más allá. Yo tomo físicamente el lugar de todas estas personas. Y tomó nuestro lugar, el lugar de cada uno. Él prefirió morir a vivir eternamente sin nosotros a su lado. Esa es la calidad de empatía que tiene Cristo hacia nuestra vida. Entonces Jesús ve y conoce nuestras situaciones. Número 3 ahí en sus bosquejos de qué hace Jesús, es que Jesús se presenta en el momento de nuestra desesperación. Y Marcos 6:48 dice, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y esta parte de la historia posiblemente sea la parte que es mi parte preferida. Los discípulos ya están agotados de remar. Un viaje de 2 horas se ha convertido posiblemente en un viaje de 9 horas, o sea, llevan como 7 horas luchando. 7 horas más de lo que debería haber sido, lucha con la tormenta y posiblemente están pensando, este es el fin, aquí se acabó la cosa. Y me llama la atención que Jesús no se para en la orilla y pudiendo tener una voz así súper potentosa y ser escuchado, y no les dijo, oigan, miren, denle a la derecha, a la izquierda, levanten el velo, saquen el remo, ponen el timón. No les gritó de instrucciones. Y me llama muchísimo la atención. Porque dice esta cita que Él, cuando los vio, se acercó a ellos caminando, ¿no? Y a veces nosotros creemos que nosotros somos los que nos acercamos a Dios.
Y creemos que tenemos que hacer una bola de cosas para acercarnos a Dios. Es que tengo que ser perfecto, es que tengo que ser santo, es que le tengo que dar de comer a los pobres, y tengo que hacer, y tengo que llevar, y tengo que subir, y tengo que bajar, y me tengo que ganar a Dios para poderme acercar a Él. Pero la Biblia no nos enseña eso. En lo poco que hemos visto el día de hoy, podemos ver que Dios siempre ha estado a nuestro favor, que siempre ha estado con nosotros. Él siempre ha estado con nosotros, junto a nosotros. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, dice que Él está ahí, tocando a la puerta de nuestro corazón. O sea, está tan cerca que está tocando. Ahí está. De hecho, la Biblia dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos ha amado a nosotros primero. Él ha dado el paso antes de que nosotros. Él dio el paso de entregar su vida antes de que tú y yo naciéramos. Él ha dado ya el paso de estar cerca de nosotros. Y está dispuesto a revelarse a toda persona que lo quiera reconocer en medio de su vida, sin importar la circunstancia que estén viviendo. Sea en la circunstancia de gran pecado, sea en la circunstancia de gran fracaso, sea en la circunstancia de gran tragedia, Dios quiere revelarse a toda persona. La Biblia dice: no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Y la cuarta cosa que Jesús en medio de nuestra tormenta hace o es que Jesús se muestra en su verdadera identidad. Jesús nos muestra su verdadera identidad. Se muestra como lo que es: Dios. Él quiere intervenir en nuestras vidas y que nosotros no tengamos la menor duda de que es Dios. Pero muchas veces no lo vamos a ver si no estamos en medio de la tormenta. Mire, a mí no me gusta mucho platicar las situaciones que vivo actualmente. Prefiero platicarlas ya que las pasé. Pero si quiero platicar algo. Yo tengo que hacer un pago muy fuerte de la escuela de mi hija. Y pregúnteme si tengo dinero. No. Que me siento intranquilo, que me siento que me hundo, que ya veo que la fecha viene y mi fecha de pago es el 14. Si no, mi hija no se gradúa de la universidad. Y pues yo digo, ¿cómo puedo producir esta lana cuando yo tengo este sueldo en mi trabajo? Pues, ¿cómo? Pero Dios es extraordinario. Resulta que me manda una carta a una compañía de una tarjeta de crédito. Esto apenas el jueves o el viernes. Y me dije, ¿qué cartas me andas mandando? Y abro la carta y me dice la carta: nuestro plan que teníamos de protección a nuestros clientes, de monitorear su crédito y protegerlos contra fraudes de que le clonen sus tarjetas y su seguro social, pues no funcionó o tronó, no sé exactamente qué pasó, o los demandaron. Entonces tenemos la grata noticia de decirle que le vamos a devolver todas sus cuotas pagadas a esta empresa. Mis cuotas pagadas a esta empresa son como 5 años. Y es muy interesante saber que de donde no hay nada, Dios saca todo. Porque este dinero yo no me lo esperaba. Así que a pagar la próxima semana. Ese es Dios. En medio de la tormenta, Él se quiere mostrar Dios. Porque solo Dios hace ese tipo de cosas. Jesús quiere mostrar su verdadera identidad en tu vida. Hace 3 cosas con los discípulos. Y si leemos la cita, dice: los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, les dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. 3 cosas les da. Lo primero les da ánimo, les dice: no tengan miedo. Lo segundo los reta. Perdón, lo primero es: tengan ánimo. Lo segundo los reta diciendo: no tengan miedo. Y lo tercero es que les da una revelación de Él. Es decir, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y en otra traducción dice, de la Biblia, otra manera de traducirlo en español, dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo.
Y hay muchas veces que Jesús dice, yo soy o soy yo. Y Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Como 17 veces lo dice el Nuevo Testamento, el yo soy. Yo soy el pan de vida, que quiere decir yo puedo satisfacer todas tus necesidades, Gerardo. También dice, yo soy la puerta, que quiere decir yo puedo proveer todo tipo de oportunidad y puedo abrir las puertas y cerrarlas cuando se me antoje. También dice, yo soy la vid. Y luego esos son los pámpanos. Y habla de que el pámpano de la uva, el racimo de uva no puede vivir desconectado de la vid. Dice, yo soy la vid. Solo puedes tener vida si estás conectado a mí. Dice, yo soy el buen pastor. Dice, no tienes nada que temer, yo te protejo, yo te cuido, yo estoy contigo. Dice, yo soy el camino, o sea, yo te voy a guiar, te voy a llevar desde tener una relación personal con Dios hasta guiar por completamente tu vida. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, que nos dice que cuando vemos todo muerto y todo destruido y todo tronado, Él puede revivir toda circunstancia en nuestras vidas y otras 15 veces o 12 veces más. Dice esto Jesús. Y cuando los discípulos oyeron, yo soy, posiblemente algunas de estas cosas se vinieron a su mente. Entonces yo no sé en qué tipo de tormenta te encuentres, pero yo te digo que tu necesidad es Dios. Necesitas a Jesucristo. No solo necesitas una estrategia y un plan, necesitas a una persona. Esa persona es Jesucristo en medio de tu circunstancia difícil. No se trata de un sistema, se trata de un Salvador que venga y te rescate. No se trata de una meta, sino de un Dios. La solución no solamente es un plan, ni inventar cosas nuevas, estrategias nuevas y metas nuevas. La solución es Jesucristo. Y esto es lo que Jesucristo está haciendo por nosotros. Ora por nosotros. Quiere decir que está a nuestro favor. Conoce nuestra situación, conoce nuestra tormenta. Él es empático en nuestra tormenta. Se presenta en nuestra vida. Él quiere manifestarse como Dios que es Él. Y Él ha tomado la iniciativa. La pregunta es si nosotros vamos a abrirle la puerta. No quiere dejar duda de su intervención. Pero como la semana pasada dijimos, también hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué debo de hacer entonces yo en medio de la tormenta cuando siento que me estoy hundiendo? Número 1, llenarme de valor y de ánimo, porque Jesús está conmigo. Dice, Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. El tener valor no es una emoción. Aquel que crea que va a sentir las ganas de tener valor, la verdad eso no existe. La verdad es que lo que sí sentimos es temor, pero el tener valor es una decisión. El tener valor es decidir hacer lo correcto, aunque tienes miedo de hacerlo. No se trata de una emoción, es una decisión. Y lo que hacemos con nuestro temor, se lo llevamos a Cristo. Decimos, estoy que tiemblo. Aquí está mi temor. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que debo de hacer. Entre paréntesis, yo quiero decirle a aquellos que tienen hijos que el valor, el ser valiente, no es algo natural. Es algo que contagiamos a nuestros hijos. Es algo que se aprende. Y si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a tener valor, ellos no lo van a desarrollar solos. Cada vez que tú dices, yo quiero hacer esto, pero esto es lo que tengo que hacer, y tienes el valor de hacer lo que debes hacer, le estás enseñando a tus hijos a tener valor. Cada vez que vienen problemas y circunstancias difíciles, en vez de cegarlos y taparles los ojos para que no vean lo que estás viviendo, no solamente les permites ver, sino les dices, ¿sabes qué? Dios está a nuestro favor, Dios está con nosotros y Dios va a intervenir en nuestras vidas. Y te paras firme a esperar esa intervención de Dios. Si tú quieres hijos valientes, solamente lo van a aprender de ti.
necesitamos dar un paso de fe, de leer esos bosquejos, tomar el riesgo. No sé por qué Juan y Marcos dejan un detalle fuera de su narración, y es que Pedro también caminó sobre el agua. Y dice que Pedro le dijo, cuando vio a Jesús venir, le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿No se enojó Jesús? Dijo: vete. Yo creo que hasta se agradó de ver cómo Pedro decidió creer que era Jesús, y cómo decidió creer que él tenía el poder y la autoridad para que también él caminara sobre el agua. A lo mejor pensó: hombre, es más seguro estar ahí con Jesús que estar aquí en el barco, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿cómo vas a saber todo lo que Jesucristo puede hacer en tu vida y por ti si jamás le das la oportunidad de hacerlo? Si siempre pones las soluciones y te adelantas a las soluciones y tomas atajos y posiblemente hasta algunas trampas te avientes con tal de salir de tu circunstancia, ¿cómo vas a saber todo lo que Él puede hacer si jamás decides tomar el riesgo? Si jamás decides dar ese pasito. Pero posiblemente lo más importante de dar ese paso es mantenernos enfocados. Y ese es el tercer punto en sus bosquejos. Mantener nuestro enfoque en Jesús. Debemos de mantener nuestro enfoque en Jesús. Dice: pero cuando vio, o sea, Pedro, el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Y es que nuestro enfoque no debe estar en lo grandísimo que es nuestro problema, sino en lo superior, en lo mucho más abundante, en lo más poderoso, en lo más sabio y lo más extraordinario que Dios es sobre nuestros problemas y cualquier circunstancia que estemos viviendo. Nuestros ojos tienen que estar fijados en Él, en que Él es fiel, en que Él cumple sus palabras, en que Él nos ha dejado por escrito sus promesas para que sepamos que va a cumplir. Y cuando nos enfocamos en las circunstancias en vez de en Él, siempre nos vamos a hundir. Entonces debemos de negarnos a la duda, que es el punto 4 ahí en sus bosquejos. Y dice: de inmediato Jesús extendió la mano y la agarró, y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Sabes? No le dijo: hombre sin fe, ni lo regañó. Le dijo: hombre de poquita fe. Hombre de poquita fe, ¿por qué dudaste? Y la verdad es que Dios sabe el trabajo que nos cuesta caminar con fe en la vida. Recuerdo otra historia de Jesús, donde le pregunta a un hombre ante su hijo enfermo y le dice: ¿tú crees que lo puedo sanar? Y me llama la atención cómo responde y dice: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y muchas veces pensamos, como decíamos al principio, que para que Dios intervenga en nuestras vidas debemos de ser pastores en una iglesia, o super sabios, o super conocedores de la Biblia, o tener un doctorado en teología, o que tenemos que llevar una vida hiper santa y hiper perfecta delante de Dios, y que todo tenemos que hacerlo acorde. Pero déjame sacarte de la duda y del error. Dios quiere manifestarse en la vida de toda persona que le permita, tenga mucho tiempo de conocerlo, tenga un día de conocerlo, o aún no le conozca, que le abra el corazón. Él quiere manifestarse en la vida de toda persona. Dios siempre ha estado a tu favor, Dios siempre ha estado contigo, pero Él tiene un anhelo de vivir en ti, vivir en tu interior y proveer para ti esta paz que la Biblia dice que sobreabunda nuestro entendimiento, que es incomprensible, que es inmensurable. Eso es lo que Él nos ofrece. Y esto es parte de ser Dios, porque solamente Dios lo puede hacer. Ni la compañía de un hombre, de una mujer, de amigos, de dinero, de posesiones, puede obrar allá adentro de nuestra vida y verdaderamente traernos la certeza, completa seguridad, completa tranquilidad y completa armonía en la vida. Porque ese lugar solamente lo puede llenar Dios allá adentro de nosotros.
Y toda vez que pongamos toda nuestra confianza en otra cosa, que nos apoyemos de todas las demás cosas, siempre vamos a ser defraudados. Pero es solo Dios el que obra desde nuestro interior a nuestro exterior, que puede hacer las cosas completamente distintas. Y antes de tomarme un minuto más para hablar del último punto, yo quiero invitarte a que este día des ese paso de fe. A lo mejor tú estás en una circunstancia difícil y lo único que te hace falta es decirle a Dios: ok, Dios, me cuesta mucho trabajo creer, ayúdame a mi incredulidad, te doy chance, hoy decido tener el valor. Pero a lo mejor tú dices: no, yo quiero que Dios entre en mí. Es lo que dices tú, Gerardo. Mira, no lo entiendo todo, ni soy una persona muy letrada en la Biblia, pero yo quiero a Dios en mí. ¿Cómo le hago? Si yo quisiera orar por cada uno de nosotros, y te voy a invitar a hacer una oración ahí sentado en tu lugar, por favor cierra tus ojos conmigo, y si es tu deseo dar este paso de fe y decirle a Dios: entra en mi vida, te pido que hagas esta oración en tu mente. Es un asunto personal. Dios, te pido que vengas a mí, te necesito con muchísima desesperación. No había comprendido que solo tú puedes traer paz a mi vida. Así que te quiero invitar a que vengas a mí. Reconozco que la única manera de poder tener una relación contigo es aceptando que Jesucristo tomó mi lugar. Entonces acepto el regalo de Jesucristo, que Él, siendo Dios, se hizo hombre, subió a una cruz voluntariamente y murió en mi lugar, que resucitó al tercer día. Te invito, Señor, a que vengas a habitar en mi interior y a ser el Rey de mi vida. Y si tú eres una persona con necesidad, permite orar por ti y por mí, porque yo también tengo muchas necesidades. Señor, en medio de nuestra tormenta, yo te pido por mis amigos y por mi persona. Yo estoy tan agradecido de verte intervenir de maneras extraordinarias en mi vida, que deseo este mismo anhelo, deseo y entusiasmo para mis amigos aquí presentes. Que ellos se atrevan a verte intervenir en sus vidas, a ser Dios en sus vidas. Nuestra historia termina con esto: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron: de verdad eres el Hijo de Dios. La Biblia dice que por nada estemos preocupados, sino de que todo oremos con acción de gracias. También nos dice que demos gracias a Dios en toda circunstancia. Ya hablamos de esto, que no demos gracias por todas las circunstancias, sino en medio de cada circunstancia. Y esto tiene un nombre. Eso quiere decir alabar a Dios. Aquí en Iglesia para Todos nos tomamos un momento muy breve antes de iniciar la conferencia para tener un tiempo de alabar a Dios. Es nuestro punto número 5. Ojalá este último canto que vamos a entonar, tomemos la oportunidad de alabar a Dios. Dios los bendiga.